periodismo. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Juan Becerra. ¿Qué pasó, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasó, Arturo? Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, Julio, ¿cómo están? Todo en orden, afortunadamente. Juan Becerra bueno, Costa. Gracias a todas las personas que nos acompañan y el querido Alberto, ¿dónde anda? No se aparece Anda aún. entrando y saliendo, trae problemas técnicos por lo que veo, ya casi estaba, creo que apareció incluso aquí en pantalla, pero bueno, pues ahí se está, debe estarse preparando. Juan Becerra Costa, ¿qué onda con Bad Bunny? Imagínate cómo sería el concierto gratuito de Bad Bunny en el Zócalo, invitado por el presidente de la República, sin pagarle los honorarios que merecidamente, porque la verdad, pues él es un hombre que atrae la taquilla de manera espectacular, los ingresos que él recibe, pero que diera un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo escuché hoy al presidente López Obrador hacer la invitación y no dejó de causarme así una muy grata impresión de cómo lo dice el presidente de la República. Pues no tenemos para pagarle, pero le ponemos ahí sus luces y el escenario y alguna cosa. Anímese, Bad Bunny. ¿Cómo verías una cosa así, Juan Becerra? Pues llena seguramente, Julio, porque tiene muchos fans. Bad Bunny, que ya lo pudimos ver, venían hasta de otros estados o de otros países a verlos al Estadio Azteca, muchos se quedaron afuera por la reventa, ahí con este monopolio que es Ticketmaster. ¿Cómo vería yo un concierto de Bad Bunny? Pues no lo vería ni lo escucharía porque no es un cantante que yo siga y que me guste, pero pues estaría increíble que quienes son fans de él y quienes disfrutan de su música pudiesen acudir ahí de manera gratuita al corazón de la Ciudad de México, pues para escuchar sus interpretaciones, ¿no? Estaría bueno, a ver qué dice Bad Bunny, a ver si le entra Pues sí. o no, ¿no? Esto ya. Oye, Juan, luego hay quienes dicen, lo que pasa es que las personas que ya tienen algunos años de vida, más que los jóvenes, no entienden la música de Bad Bunny. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con ese tipo de música que algunos, yo me incluyo, pues no me impactan, no me jalan y algunas letras me parecen inaceptables, pero tienen mucho pegue, sobre todo entre los jóvenes? Estamos como los papás que regañaban a los jovencitos porque usaban el cabello largo como los Beatles y les parecía inaceptable que los varones anduvieran con el pelo largo. Así estamos con algunas expresiones musicales contemporáneas, Juan. Totalmente, Julio, exactamente igual que a nosotros nos decían esa música es basura, tendrían que escucharla que nosotros oíamos. Sí, traía mensaje, traía melodía, no las porquerías esas que están escuchando, se está repitiendo y se seguirá repitiendo. No le entendemos a Bad Bunny, por lo menos muchos de mi generación, no le entendemos, no lo comprendemos, nos causa extrañeza saber cómo las generaciones más jóvenes se sienten atraídas, pues por las tonadas. Así ya voy a sonar como ellos, por esto, si lo puedes llamar música, ¿no? Así es. Pues responden a lo que están viviendo los más jóvenes, ¿no? A cuáles son sus, las cosas que en la cotidianidad están viviendo, lo que les atrae, cuáles son sus influencias. Y pues ya nos podemos meter ahí a hacer un estudio sociológico para, pues, ver si no es una válvula de escape ahí las letras de Bad Bunny, porque sí me resulta extraño, ¿no? Que pues, muchas jovencitas, conozco varias feministas, defensoras de los derechos de la mujer, abajo el patriarcado, ahí andan coreando las canciones de Bad Bunny, ¿no? Les pregunto, Sí. oye, me dice, no, es una canción, maestro, y yo la canto, yo tengo el derecho a cantarlo, ya que tú me lo digas, ya no. Bad Bunny sí tiene permiso, me dice, si no, no escucho su música. Entonces sí es un fenómeno que vale la pena analizar e intentar hacer a un lado los juicios de valores y las preferencias musicales de antes, pero bueno, sí, yo pues, mil veces te pongo Juan Gabriel a Bad Bunny, ¿no? Sin pensar. Estoy tentado a pedirle a Andrés o Adriana que nos pongan esa rola de La Maldita Vecindad, Las que que dice, quieras. hey, fuiste Pachuco. Sí, También claro. te regañaban. Sí, te acuerdas, claro, pero mira, Arturo Cano, mira, Julio Montiel sí nos da en la torre, dice, ustedes no les gusta porque son viejitos. Eduardo García dice, Bad Bunny es nivel el análisis de los Achiato. Runaway 70 dice, ahora es música lo que hace el conejo,
Morena también nos tunde, nos dice, no le entienden porque están viejitos. ¿Qué sucede, Arturo Cano? No entendemos esta nueva música porque no entendemos la realidad de los chavos y mujeres que les encanta esta música de Bad Bunny. ¿Cuál es tu interpretación? No la musical, sino la analítica. El otro día una amiga me dijo que nunca había escuchado a Bad Bunny. Y le hice una apuesta, ¿cuánto vas a que sí lo has escuchado? Y le puse una canción de Bad Bunny. Claro, la he escuchado en el metro, en el mercado, en la calle, cuando iba pasando al lado de una cervecería, pues en todos lados se escucha, ¿no? Casi como si no quieras. Pero pues yo pienso que simplemente es el paso del tiempo, cómo las generaciones van adoptando a sus intérpretes, a sus cantantes favoritos, a los personajes que le resultan atractivos, y no veo otra cosa más que ahora en el llamado del presidente o en el anuncio de que van a invitar a este intérprete, a este cantante, pues ya veo venir, y ya incluso las empecé a ver en las redes, pues toda una indignación raciclacista de muchos que dirán es pan y circo, y además esas cosas horribles son solamente para seguidores de Morena, que tienen los codos percudidos y esos malos gustos musicales. Entonces, bueno, pues nos darán pie otra vez a escuchar esta andanada de los cultos y refinados que solamente, pues no sé qué escucharán. ¿Qué escucharán? Pues Molotov. Clásica, ya. Bueno, Arturo, ¿pero te gusta? De Querés, ¿se acuerdan de esa de te entra riata, te entra riata, te entra riata? Imagínate nuestros papás cuando escucharon que estábamos oyendo eso. ¿Qué es esto? Eso no es música. Igual Molotov, una generación o 2 generaciones posterior. Y la de Oto, ¿te acuerdas? Esto, ¿cómo se les ocurre? Lo mismo que estamos diciendo nosotros de Bad Bunny, ¿no? Pues digamos que uno aprende a convivir con ciertos grupos musicales, sobre todo con estos fenómenos tan populares. Yo vivo en un lugar donde practican zumba por las tardes, y es muy común que ponen esta música. Entonces, bueno, pues al principio uno dice, ay, esta cosa que no me suena, que no entra, y ya con el paso del tiempo uno hasta empieza a tararear y a mover un poco los dedos y los pies, con distintos ritmos, ¿no? Con estas. Claro. Juan, ¿qué tanto es un desahogo o una expresión de una nueva sexualidad que nuestra formación no nos permite apreciar y entender? Santiago R. dice, es música sensual y punto. Arturo Lechuga Lozano, nuestro compañero, dice, cálmense, señores añejos, así decían del tango, que era música del arrabal. Por el perreo, dicen algunos que es lo que no gusta. Aniluz Valadez dice, esa música tiene acordes básicos, tribales, eso reúne al animal, sexualiza que todos llevamos dentro. Es una expresión desbordada de sexualidad o sexualismo lo que hay en estas nuevas tonadas y rolas, Juan Becerra Costa. Totalmente, lo que pasa es que no entendemos esta sexualidad porque no la vivimos, no la ejercimos. Nosotros tenemos otra manera distinta de verla y de llevarla a cabo, que va de acuerdo a la generación en la que vivimos, en parte, y otra al medio en el que nos desenvolvimos. Y yo te lo digo porque tengo hijos adolescentes y somos muy cercanos, y soy también cercano a sus docentes, y están viviendo una relación de significados sobre la sexualidad muy distinta a lo que se hacía hace no tantos años, que no acabamos de entender. Para entenderla, pues tendríamos que tener su misma edad y vivir exactamente lo mismo que ellos viven y ser pares. Pues no la entendemos, no la comprendemos, como la música de Bad Bunny, que justo habla sobre esos significados, pues es imposible. Entonces, por lo tanto, pues reconocer que somos neófitos en el asunto y nuestros propios gustos y nuestras propias percepciones musicales tienen un sesgo que hace que nuestros comentarios al respecto, que es nuestra verdad sobre esto, no sea la de quienes son sus fans y lo escuchen, y que estemos pues equivocados en relación a la mayoría de las personas. Pues eso hay que reconocerlo, como ellos también tienen que reconocer
pues que nosotros escuchamos otro tipo de música y que no tenemos por qué saber lo que ellos saben cuando no vivimos en su propio mundo. Ujú. Arturo Cano, ese tema de la sexualidad, ahora somos nosotros los recatados, los conservadores, los escamados, los asustados. Esa nueva sexualidad, ¿qué riesgos conlleva y qué tanto esta música, Bad Bunny, entre otros, exacerba justamente esa sexualidad y qué implica? Mucho rollo que estoy echando, pero ahí tú contesta lo que quieras, Arturo. Bueno, pues lo mismo decían del rock and roll, ¿no? De cualquier, digo, recuerden cuál fue la portada de la revista Alarma, me parece, cuando el famoso concierto de Avándaro, ¿no? Ajá, Depravación, sí, sexo, sí. Drogas y rock and roll. violencia. Pues ese es exactamente el mismo fenómeno, creo yo, ¿no? Y me parece que los adultos mayores como ustedes deben ser más comprensivos con la juventud y deben entender que hay otros códigos, que hay otro momento histórico y otra manera de abordar la sexualidad y de abordar la vida misma. Juan ya nos echó aquí la lámina encima, ya nos echó la aburridora, los adultos mayores como ustedes, ya ¡Wow! quedamos ahí. Me incluí, maestro. Y no, pues, o sea, imagínate, o sea, una generación anterior a la mía no entendía que para nosotros era súper sensual Nirvana. Y Claro. ponías Nirvana y todo el mundo se prendía y órale, para acá, para allá, de un lado para el otro, man. Y Luego era, nos no, explicas eso de para allá y para acá, porque no sé exactamente qué vamos al bar de acá y luego, pues vamos, tu caso o la mía. En cambio, Julio, hay otros que siguen marchando con canciones antigüitas, ¿no? Ajá. Un señor el compañero que no ha podido entrar a esta mesa siempre llama a ese sujeto, más bien le gusta cantar esa de cuando vayas a Madrid, chulona mía. Ándale. Haz una Bueno, encuesta, Julio, aquí en las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué tipo de música utilizan al momento del romance? al momento del romance, algunos van a decir que los Panchos, los Tres Tecolines y no sé qué tanto, y quienes dirán de fórmulas más avanzadas, a ver que nos vayan diciendo y por aquí vamos leyendo. Y mientras tanto, ¿qué te parece si aprovechamos ese puente musical político que nos está dando Arturo Cano al mencionar Madrid? ¿Cómo ves este tema de la confirmación de que se va Felipe Calderón de maestro, de profesor, de académico, de investigador al Instituto Atlántico de Gobierno, que está copado por derechistas que han ocupado cargos públicos y por financistas de proyectos políticos, entre ellos Iberdrola, por ejemplo? ¿Qué opinas, Juan, de esta salida de escena de Felipe Calderón? Pues maestro de qué y en dónde y por qué y cómo, y pues ahí en España, no sé, conforme lo que hemos visto que se ha venido dando, deberían de fundar la nueva sucursal de la Fonda del Recuerdo, en la que Calderón, Peña, Salinas y satélites que tienen, pues recuerden sus tiempos de oro con los que saquearon a la nación. No sé, pues está ahí todos están juntando en España. Calderón podría ser el encargado de los cócteles, no sé tú cómo la veas. Sí, yo creo que tendría experiencia, podría ser catador académico. Exacto, catador académico, Felipe Fiestas, mientras tanto, y Peña, el anfitrión de la Fonda del Recuerdo esta del robadero, ya sabes, con ese modito que tiene Atlacomulco ¿cómo le hacía? Bienvenidos a tu casa, lo que se te ofrezca un gusto recibirte, ya está acordado lo tuyo, que no, pero ya está acordado, ¿no? Y ahí Salinas podría ser el encargado, pues no sé, de poner a trabajar a la gente, ¿no? Pagándole ahí lo mínimo, privatizando sus derechos Sí. mientras les da la mano de obra para que construyan su propio caballo esclavista, ¿no? Ahí en la Fonda del Recuerdo, sucursal España, dice, nosotros ponemos el material y ustedes la mano de obra. Y así, ¿no? Sirve para tenerlos localizados en el momento en el que las autoridades los requieran. Ya sabemos que están en España. Calderón, rodeado de amigos, no solo de Aznar, que es su padrino de residencia, ahí le está ayudando a tramitarla, sino de la gente de Iberdrola, ¿no? Por ejemplo, con quien tanto ha colaborado, casi tanto ha colaborado Calderón con la gente de Iberdrola como parece que la Barbie va a colaborar ahora en el juicio de García Luna, y aquí tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? El juicio de quien fue el encargado de la seguridad durante su sexenio y acusado de vínculos con el crimen organizado. Calderón seguramente está viendo que está en la mira de la justicia estadounidense, porque si se abre esa cloaca, si logran abrirla, que no es fácil,
si logran destaparla, aunque sea tantito, no hay manera en la que Calderón no salga embarrado de la pedumbre que ocasionó durante su lamentable gestión. Así que por más sevillana y Jerez con jamón serrano que le quiera poner a su vida, ni en España va a poder dormir tranquilo Calderón. O sea, no hay manera, no hay trago, no hay estado etílico, aunque fuera burbujeante, que le pueda dar tranquilidad ante lo que se viene a causa de lo que hizo Calderón, ya sea en España, en Estados Unidos, en México o donde se quiere esconder. Pues salud, Juan Becerra Costa. Salud. Muy bien, gracias. Miren, ya está por aquí Alberto Nájar que llega. Alberto, te defendí porque todos dicen que a ti te gusta mucho la música de Bad Bunny. ¿Es así? Híjole, no tengo ni idea de cómo es la música de Bad Bunny. Sí, no Alberto. tengo ni idea. O sea, hay quien dice que yo sí la he escuchado. Dicen, bueno, entiendo que es reggaetonero, ¿no? Sí. Uy, no. Yo empiezo a oír esa cosa, ese ruido y me siento muy molesto, ¿no? O sea, me molesta, algo me repulsa el reggaetón y pues simple y sencillamente le apago, le cambio, o sea, no. Así es que sé que es un personaje que ganó Emmys o Grammys, una cosa así. Sé que es capaz de llenar estadios, sé que se va a tomar todo el año que viene de vacaciones. O sea, sí he leído del vato pero que diga yo si me gusta la música, si es reggaetón de entrada digo, guácala. O sea, sí, tremendo, o sea, sí, no. Horrible, sí es una tortura, si es un ruido. O sea, no sé, prefiero escuchar un taladro aquí al lado que esa cosa que es el reggaetón, honestamente. Y sí, ya me pueden acusar de prejuicioso, de lo que ustedes quieran, pero no, simplemente no la aguanto. O sea, es increíble, ¿no? O sea, algo me pasa con eso. Me pasa, fíjate que no voy a compararlo, pero es casi tan molesto como el nombre de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Del Son de las sujeto dos ese. cosas que el sujeto ese, híjole, son las dos cosas que más me repulsan, de veras. Oye, Alberto, para cerrar esta fase musical en la cual nos entretuvimos un ratito, cuando tú estabas chavito, ¿había algún tipo de música que a ti te encantaba y que a tus mayores, a tus padres, a tus tíos les molestaba y te decían, muchacho, ¿por qué anda oyendo esa música? ¿De chavito traías cabello largo, eras rock and rollero, hipioso? ¿Cómo eras? Uy, no, de cabello largo no, yo me crecía como los Jackson 5, así. Como tengo el pelo chino, sí me crecía como micrófono. Entonces, lo más que lo llegué a tener fue así largo, ¿no? Me gustaba la música disco, me gustaban los Bee Gees, ABBA, en aquel entonces no eran de mí, yo estaba en primaria, creo, cuando estaba de esa música. Sí me gustaba el pop, me gustaba... justo la música sobre la que tus tías hacían los comentarios que tú acabas de hacer sobre el reggaetón. Seguramente sí, pero yo en mi formación musical fue muy ecléctica, porque yo lo mismo escuchaba a Sandro de América, que al Puma, que a Juanga, que Vicente Fernández, yo me crié con las películas de Pedro Infante, que le gustaban mucho a mi abuelito y a mi papá le gustan mucho también, y me gustaban los Kiss, por ejemplo. Una vez me gané un disco de, ¿cómo se llama este cantante de Guerrero de que canta Juliantla? Ya se me fue el nombre, sí. Bueno, no me acuerdo. Pero Joan Sebastián. Ese, Joan Sebastián, me gané un disco, una llamada telefónica que hice, y lo escuchaba porque me lo había ganado. Pero en fin, sí, muy ecléctico, Julio, en ese aspecto. Bueno. ¿No han escuchado al Grupo Marrano? ¿Al Grupo Marrano? No, ¿ese cuál es? Junto al Grupo Marrano, Bad Bunny es fresa. Ya no les voy a contar más, pero también es un grupo y abre conciertos y todo. Es fresa Bad Bunny junto a esto. O sea, sí, las canciones de Bad Bunny, el otro día hablaba con Ricardo Sheffield en entrevista, le decíamos que era como la declaración de un violentador, de un abusador ante el Ministerio Público rindiendo ahí su declaración. Las del Grupo Marrano, no, hombre, no sé si alguien ahí de la audiencia ha escuchado esa finura de corridos norteños y música ranchera. Que hubo otro grupo que también tenía letras muy fuertes aquí en México, el Cártel de Santa, que tenía también muchas canciones gruesas. Pero sí, eran ¿sí? canciones. Y ahora, ya que hablas de Sheffield, guanajuatense, pues está el Santa Fe Clan, que es también un chavo que la anda pegando con todo, con letras muy peculiares. Alberto Nájar, pues ya ves, como no llegaban, nos pusimos a hacer tiempo platicando de todo esto, pero también hablamos
del sujeto Felipe Calderón, que ahora se ha confirmado que tiene su visa de trabajo cualificado en España para dar clases en este Instituto Atlántico de Gobierno, que consideramos, aquí platicamos que es como una especie de evasión o de escapismo político. Pero ¿cómo ves esa confirmación de que se nos va Felipe Calderón a España? Mira, se va a España, es que allá hay buenos vinos, la verdad. Los de Ribera del Duero son bastante buenos y seguramente pues él tendrá forma de catar, de hacer una cata de todos los que se encuentren, todas las expendios que encuentra allá en Madrid, donde vaya a residir. Mira, se puede ir de México, pero no se puede ir de la justicia. O sea, finalmente España tiene tratado de extradición con Estados Unidos, con México y con otros países. Ya está por iniciar el juicio en contra de Genaro García Luna. En unas semanas más va a empezar. Todo parece indicar que habrá muchísimas declaraciones rimbombantes, estridentes, que van a involucrar a ese sujeto. Y aunque en términos legales pudiera ser complicado que se pueda establecer un vínculo muy directo hacia este pobre sujeto, la verdad es que el señalamiento político va a ser lo suficientemente duro e importante, pues como para que acabe de neutralizar la actividad política que aún le pueda quedar a Calderón Hinojosa. Yo esperaría, por supuesto, a que se estableciera un proceso judicial en su contra, y me parece que sería lo más adecuado, lo más justo que este personaje, este sujeto esté tras las rejas, así sea en Estados Unidos o en España. No creo que lo vaya a hacer en México, pero bueno, ese es como un sueño guajiro. Yo creo que la determinación de Felipe Calderón de irse a España obedece un poco a tratar de salirse de la mirada de la grilla política ahora mismo, tratar de bajar el perfil y tratar de escabullirse un ratillo de lo que va a ocurrir en el juicio contra García Luna, y el hecho mismo de que va a ser objeto de pues de una persecución por lo menos política en términos de redes sociales y declaraciones. Hasta dónde vaya a llegar, insisto, yo no tengo posibilidades de veras de que mi sueño se haga realidad y que este tipo vaya a la cárcel, pero sí por lo menos el ruido suficiente para que ya por fin la política mexicana se deshaga de tan vicioso y tan pernicioso personaje y termine pues la era de influencia muy, muy negativa que el calderonato ha tenido en nuestro país. Más allá de eso, pues no veo forma de que pueda enseñar qué. O sea, no sé quién le vaya a tomar clases, quién vaya a pagar por tomar alguna clase con él, de qué puede servir, de qué puede enseñar, qué puede él transmitir de conocimiento realmente verdadero, más allá de cómo ensangrentar un país, como lo hizo con México. Y de eso, pues no sé si se vaya a la falange, allá a la ultraderecha española con Vox, donde estoy casi seguro que ahí tampoco le van a hacer mucho caso, ¿no? Digo, porque supongo que hasta para ellos ha de ser repulsivo el personaje. Pero bueno, en fin, pues sí. No creo de veras que vaya a progresar mucho de esto. Yo sí creo que es una cuestión de bajarle el perfil. Se le olvida a Calderón, y con esto cierro, pues que las leyes se aplican en donde estés, y que allá en España, pues aun cuando lo proteja José María Aznar, pues no le va a alcanzar si hay una petición de extradición de Estados Unidos. Claro. Bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, déjenme ver cómo voy aquí en el orden, con quién había empezado. Bueno, más bien contigo, ¿verdad, Juan? ¿Es quien sigue? No, le va Arturo, ¿no? Me parece. ¿Le va Arturo? Levanta la mano, sí, Arturo, y di. Tú mero. Oye, Arturo, es que me hice bolas con la llegada de Alberto, me perdí la secuencia, pero Arturo, ¿qué hay de este tema de Calderón? Si quieres decir algo, o si aprovechamos el puente musical para irnos a los corridos norteños y vemos también el tema de Armando Guadiana con su sombrero norteño, su tejana y su aire así muy especial de político tradicional, que ahora pues es el encaminado de Morena para tratar de ganarle al Moreirato allá en Coahuila. Arturo. Bueno, con respecto a lo de Calderón, yo solamente diría que más allá de esta inclinación que tienen los expresidentes mexicanos por la llamada madre patria,
parece que todos quisieron ser churumbeles alguna vez en su vida. Pues lo que hay ahí es simple y llanamente una relación de negocios y un cobro de facturas por las puertas que abrieron durante sus presidencias a las empresas españolas y las relaciones que tejieron ahí, ¿no? En el caso de Guadiana y el ranchero y el mariachi, lo que estábamos hablando hace rato de la música me recordó una anécdota que me contó un amigo que tuvo la oportunidad de echarse una carne asada con Carlos Santana, y este amigo le dijo a Carlos Santana: oye, sería muy bueno que te organizáramos un homenaje en Bellas Artes, sería una cosa maravillosa que toques tu música y también que te hagas acompañar de mariachis. No, mariachis no, dijo Santana. ¿Por qué? ¿Por qué mariachis no? Esa es música de borrachos. Ándale. Él creció, Santana creció en Tijuana con su padre que era mariachi y lo llevaba a las cantinas. Entonces dicen que tenían muy mal recuerdo de la música de mariachi, de la música ranchera, que para él era música de borrachos. Esa es la cosa. Y Guadiana, pues qué sorpresa, ¿no? Julio, Juan, Alberto, todo el mundo daba por sentado que el favorito del presidente era el subsecretario Mejía, que era muy complicado. He visto con sorpresa que hay sectores del obradorismo que suelen ser muy disciplinados, cuestionando ahora la validez de las encuestas, preguntándose cómo fue que los coahuilenses decidieron que Guadiana era el personaje con mayores posibilidades para llegar. Y bueno, pues esta candidatura mete en la discusión pública el asunto de la cercanía del empresario carbonífero Guadiana con el senador Ricardo Monreal y naturalmente pues con toda la discusión del plan B, de la reforma electoral, de la discusión de los aspirantes o suspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Es un caso muy, muy interesante. Algunos plantean, algunos especulan respecto de un acuerdo con el PRI para ceder Coahuila y pensar en Guadiana entonces como el candidato sacrificable por parte de la 4T. Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves esa decisión de postular a Guadiana, que es un hombre cercano a Ricardo Monreal, como el más conocido? Yo sí creo que es el más conocido en Coahuila. ¿Conocido en qué sentido? Esa es otra discusión, pero oficialmente es el candidato virtual en Coahuila porque primero lo designan coordinador de comités de defensa de la 4T. ¿Cómo ves ese nombramiento? ¿Debilita a Morena? ¿Ayudará al Moreirato, al PRI a seguir en el poder en Coahuila? ¿Cómo ves este tema, Juan? Yo lo veo como una probadita de lo que puede suceder en Morena ante la conformación de grupos de estos endogámicos, de los que premian la lealtad al tiempo en el que castigan la eficiencia, y te voy a explicar por qué. Mira, de entrada lo que estamos viendo es una reacción. Me voy a ir sobre la reacción. O sea, ya vimos lo que sucedió. Ahí se eligió a un candidato a través de un proceso democrático y hubo reacciones. Vaya. Y estas reacciones se van hacia los amiguismos, hacia los grupos, hacia la endogamia, la lealtad hacia una persona sin importar otra cosa o con qué grupo te identificas. Y es una receta para que se formen las tribus de esas que tanto dañan a una causa y que llevan a movimientos a convertirse en lo que terminó siendo el PRD. So, ahorita lo que estamos viendo son gritos y colocaciones de un lado u otro, siendo un llamado a la unidad poco atendido. Eso es ahorita. Al rato van a ser los arrebatos de candidaturas a sillazos. Ojo aquí. Y más allá de que Guadiana guste o no guste, su candidatura, te digo, su candidatura es resultado de un proceso democrático cuestionado por quienes no simpatizan con Guadiana, siendo Coahuila un estado muy distinto al resto del país, en el que votaron por alguien que les representa. Tú dijiste aquí una palabra clave, una frase clave, Julio. Es el más conocido. Ya luego vemos por qué es conocido. Bueno, pues dentro de por qué es conocido hay que ver qué representa de ello al pueblo de Coahuila. Justo
Guadiana. Y es que, pues en serio, ¿no? De repente uno escucha conversaciones ahí entre alguna bandita de la 4T que parece remitirnos a la época de la bola, Julio, durante el movimiento revolucionario al principio del siglo pasado en México, o una novela ahí de Ibargüengoitia, tipo Los Relámpagos de Agosto. Estamos viendo la referencia del fanatismo de varias personas y el fanatismo de ellas, las viejas mañas de otros y la ambición como uno de los principales motivadores del género humano, pues es algo que no podemos quitar de algo que debe ser observado. O sea, la ambición es más incluso que el amor o que los celos, algo que mueve a las personas. Así que mucho ojo, porque vienen tiempos de más definiciones, no solo de sucesiones, sino de verdaderas motivaciones. Y entonces vamos a ver quién está en el movimiento de transformación por la causa y quién lo está por lo que el movimiento pueda darle. Y mientras, pues una reunión entre Mejía Verdeja y Guadiana tendría que ser más allá de simbólica, me parece. No estaría mal que el segundo se sumara a la campaña el primero. La causa, ¿no? O sea, a ver, primero ya es el candidato, la causa, ¿no? Súmate. Ya luego hablamos del candidato si quieren, pero mientras es el que en Coahuila se eligió. ¿O qué? Si la candidata o candidato a la grande no les gusta, ¿no van a jalar con ella o con él? O sea, siendo partícipes de la transformación, pues bonitos partícipes serían. Hay que recordar aquí que sacar al PRI no solo se refiere a que no tengan cargos políticos, es eliminar su cultura de corrupción, de abusos y de formas. Así que no hay que andarla emulando, porque no que no somos iguales. Ya luego hablamos de los resucitados del PRI otro día, si quieren. Bien, Juan. Alberto Nájar, ¿qué opinas del tema Coahuila, la postulación de Armando Guadiana, la reacción descalificatoria del todavía subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, y, pues no sé, el predominio o el riesgo de perder el poder de los Moreira y Riquelme en Coahuila? Mira, yo por los elementos que he visto acerca de la forma como se designó Armando Guadiana y el personaje mismo, y lo que sucede también en el Estado de México, una encuesta que se publica el día de hoy, creo que fue de Universal, ahorita lo checo, que tiene a Morena muy arriba en las preferencias electorales en el Estado de México. Yo sí pensaría que puede haber de trasfondo una especie de pacto para que el candidato o candidata del PRI la tengan fácil o relativamente fácil y puedan mantener el poder ese partido en Coahuila. Es cierto que Armando Guadiana es muy conocido allá, tiene muchas simpatías, el sombrero y la forma de hablar y hasta su propio emprendedurismo, pues cae bien en algunos sectores de Coahuila, pero pues también piensan lo mismo de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, por ejemplo, que también cae bien a muchas personas, sobre todo a los votantes hombres en Guerrero, y eso no significa que sea el mejor político para gobernar una entidad. Así pensaban también de otros personajes que ganaron, por ejemplo, Peña Nieto, que también tenía mucho arrastre en su momento, Jimmy Morales en Guatemala, en fin. Lo que yo creo es que Armando Guadiana es un candidato que, si bien tiene fuerza política, también es muy vulnerable, y por eso creo yo que sí al PRI se le han puesto más suavecita para poderlo derrotar. Armando Guadiana es empresario minero y él publicamos en pie de página, publicamos un texto en 2019 que se llama Los negocios del senador, donde mi compañero Ignacio de Alba recuerda que Armando Guadiana, que formaba parte de la Comisión de Energía del Senado, según entiendo, él tuvo algunos contratos con la Comisión Federal de Electricidad para que empresas vinculadas a él le abastecieran de carbón, lo cual implicaba de alguna forma un conflicto de intereses que nunca se aclaró por completo. Y esa es apenas una probadita de las vulnerabilidades que puede llegar a tener Armando Guadiana y que pueden abrir un flanco que podría llevarlo a tener un destino muy parecido al que tuvo la candidata al gobierno de Nuevo León por parte de Morena, era Clara Luz Flores, según recuerdo, que llegó bastante bien, muy bien conocida, muy bien posicionada, con respaldo político de su familia y de su entorno personal, y ¿sabes? Que le sacan una conversación con este fundador de la secta, se me fue el nombre de este... Nexium, Kid Raniere. Nexium, el que es muy cercano a la familia Junco, los dueños de Reforma, y a Emiliano Salinas Ocelli.
Entonces, sí creo que por ese lado puede haber una posibilidad de un acuerdo tácito con el PRI para que pues puedan ganar sin mayores problemas la gubernatura de Coahuila, a cambio de que no le pongan tanto el asador, o por lo menos dividir al priismo y que se concentre una parte de las huestes de la dirigencia de ese partido en mantener el triunfo en Coahuila y dejen solo de alguna manera al grupo Atlacomulco y facilitar el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México. Entonces yo sí creo que se puede ser una de las explicaciones. Y más allá de eso, pues de nuevo la selección de Armando Guadiana nos trae a la conversación un viejísimo tema dentro de Morena que por lo que veo no va a terminar y va a dar mucho de qué hablar. ¿Quién hace cómo? Y las encuestas dentro de Morena, ¿a quién le preguntan? ¿Cómo se hacen? ¿Qué metodología? Hasta ahora han dejado más víctimas que personajes realmente satisfechos. Si vemos el caso de Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública, y también, por supuesto, lo que dijo el presidente López Obrador, que ahí yo veo algo también interesante para analizar. Dijo básicamente, el que se meta a jugar en la contienda electoral tiene que aceptar las reglas, y la regla es la encuesta, y la tienen que aceptar, es parte del juego. O sea, se lo dice a Ricardo Mejía Verdeja para que lo entienda quién. Marcelo Ebrard. Bien, Alberto. Arturo Cano, y pasamos al tema de las reformas electorales, el famoso Plan B, que ha tenido una trayectoria muy accidentada. Aprobado muy a la carrera en la Cámara de Diputados, sin poderlo leer realmente ni analizar los diputados de Morena y aliados, lo aprobaron, lo mandan al Senado y ya hemos visto todo lo que ha sucedido con estos atorones, con Ricardo Monreal jugando a la indefinición, Claudio X González ayer exigiéndole a Monreal que se defina y que si no quedará Monreal como alguien de mucho ruido y pocas nueces. ¿Cómo has visto este trayecto del plan electoral B, Arturo Cano? Pues está difícil separarlo del tema de Coahuila para empezar, porque ahí también se cocina, al parecer, digo, cada voto cuenta en el Senado para la aprobación de esta reforma electoral, pero en el caso de Guadiana yo nada más quisiera preguntarme, ¿votará en contra de la reforma electoral una vez que, es decir, de la propuesta presidencial, una vez que se ha percatado o ha constatado que la rebeldía paga? Digo, porque recordemos que Guadiana lanzó incluso un desplegado que publicó en un diario de circulación nacional, como dicen los antiguos cronistas, en el que acusó directamente al subsecretario de Seguridad Pública y al vocero presidencial de una campaña en su contra. Fue clarísimo y fue una acusación directa. Con todo y eso resulta el mejor posicionado en las encuestas y el candidato. Lo que yo pienso, por lo que hemos visto de todos estos vericuetos y contradicciones e historias y rejuegos y juegos de equilibrios y fuerzas en torno a la reforma electoral, lo que creo es que va a pasar esta reforma, que será aprobada más o menos en los términos que plantea el presidente, la reforma llamada Plan B, luego Plan Che, por la chiquillada y lo que le concedieron. Es una reforma que está negociando de manera personal y directa el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en el Senado, trabajando en coordinación con una legisladora de toda su confianza, con la senadora Mónica Fernández Balboa. Pero, digamos, es un asunto que tiene en sus manos el secretario de Gobernación. Creo que va a pasar, y creo que del lado de la oposición ya existe la certeza de que va a ser aprobada, y lo que están planteando ya es una estrategia, o lo que están desarrollando es una estrategia para desacreditar esta reforma y de esa manera cuestionar o dejar herido de un ala al árbitro, lo decíamos ya la semana pasada, para que el gobierno que sea electo en el 24 sea un gobierno que no cuente con la legitimidad de origen con la que cuenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por sus 30 millones de votos. O sea, va a ser, creo que esa es la estrategia del lado opositor, visto que no pueden detener esta
este plan B que básicamente se centra en el tema de la reducción de las estructuras burocráticas administrativas del INE y en, ojo, algo importantísimo, en la, digamos, en el manicure al INE, de quitarle la posibilidad de arrebatar o de bajar candidaturas o bajar candidatos, como ya ocurrió con candidatos de Morena en los estados de Guerrero y Michoacán. Bien, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿a dónde vamos con este plan B que está, al menos en términos aritméticos, en vías de ser aprobado en el Senado? Parece que sin mayor problema en términos aritméticos, pero hoy emitieron un comunicado los consejeros y consejeras, los 11 del INE, del Instituto Nacional Electoral, en el que hacen una seria desacreditación de los términos en los que se plantea esta reforma electoral, el plan B, y dicen además que ellos habrán de recurrir a todas las opciones que la Constitución les permite, lo cual, bueno, finalmente pues es su derecho, y por otra parte que van a ser empáticos con las demandas laborales que pudieran presentar por sí mismos los trabajadores del INE. O sea que el pleito sigue y sigue largo rato. Juan Becerra. Y seguirá, querido Julio, durante un muy buen rato, pues con respecto a las denuncias que podría presentar consejeros del INE, el mismo Instituto Nacional Electoral, por inconstitucionalidad de este plan B, de esta reforma a leyes secundarias en materia electoral. Pues sí, ya lo dijiste, es su derecho, y pues a ver qué se aprueba, también hay que ver, y qué determina el Tribunal de Justicia. Y te digo, hay que ver qué se aprueba, porque decide llamar la atención, no podemos no hablar de esto, no podemos obviarlo, lo que sucedió la semana pasada, en la que el presidente manda un plan B a la Cámara de Diputados, y por la razón que quieras, termina siendo aprobada ahí con un par de modificaciones que se metieron por parte de partidos chiquitos, le hace Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista en México. Hablábamos la semana pasada de este tema, Julio, ¿te acuerdas que los chiquitos hablan sobre que puedan conservar su registro, aunque no tengan el 3% en toda la República, y que no se tengan que gastar toda su lana, que no tengan que ejercer todo el presupuesto, porque lo pueden ahorrar para el siguiente año? Pues por supuesto que esto brincó, dentro de otras cosas, porque además se trata de reformas constitucionales. Entonces la posición inmediatamente en el Senado, bueno, en la Cámara lo detectan, en el Senado lo detectan, se hace el extrañamiento, se dice, se denuncia. En la mañanera del jueves, no es cierto, esto no es cierto. En la del viernes, no, siempre, ¿saben qué? Siempre sí fue cierto. Entonces se metió, dijo el presidente, que un duende. Pues hay que ver quién es este duende, o qué es lo que está sucediendo, y qué está sucediendo con Ignacio Mier, y qué está sucediendo con los diputados de los partidos chiquitos. ¿Metieron acaso ahí unos artículos a una reforma enviada por el presidente, añadieron si no le avisaron? ¿Qué pasa con la gobernabilidad? ¿Qué pasa con la disciplina política? ¿Qué pasa con el sentido común? ¿Y qué pasa con esa crítica totalmente válida de diputados de Morena, diputados de la oposición, diciéndoles: ustedes no están leyendo las minutas cuando se aprobaron, que no tenían ni idea de lo que estaban aprobando? Que yo le hablé a varios diputados para que me dieran entrevista, y no me dieron entrevista, y me dijeron: no nos dio tiempo de revisar. ¡A Chihuahuas! Entonces, esto es delicado. Punto y aparte, el plan B. ¿Qué es el plan B? Me preguntaban hace rato, ¿quién gana y quién pierde? Pues pierde la democracia al no haber sido aprobado la reforma constitucional en materia de reforma electoral, y el plan B es recuperar lo que no se pudo ganar, parte de ello. Y va muy en el sentido de reducir los costos onerosísimos de un instituto electoral que se ha convertido en todo menos en árbitro electoral, y que es forma parte claramente de un grupo de interés que es antagónico a Morena, que estaría en su derecho si fuera una fuerza política, pero no el órgano encargado de procurar y garantizar la democracia en nuestro país. Y tema que tiene que ver ahí, que ya estuvimos viendo, por ejemplo, la marcha que hubo el día de ayer, ahí en las afueras del Senado. Pues no sé, una tortillería tiene más gente parada afuera, había más prensa, me consta, que participantes, los convocantes ahí ya en un plan absolutamente beligerante,
¿Qué tal las declaraciones de Claudio X González diciéndole al senador Monreal que pues, se defina, ¿no? Muestra claro aquí de que pues muy largo para huevo y muy gordo para aguacate. Monreal, hasta con la misma posición le piden que ya se defina, nada entre dos aguas, y aunque se salga ante cuestionamientos, porque ya declaró hace rato, maromas, ¿no? Como dice con ese tonito, como si estuviera impartiendo misa, y dice que él está del lado de la Constitución y de la ley, Sí. y que no lo mueven los cantos de las sirenas. Entonces nos preguntamos, muchos, sobre si Monreal debería mejor caminar para la oposición, y otra vez la aclaración de que el senador ya es oposición, nada más que al interior del partido, un opositor al proyecto dentro de él, y ahí se mantiene, adentro del partido en el que parece ya no tener lugar. Ahora, irse a UNIDES o como se llame, al PRIAN, si no se ha ido es porque perdería el capital político que tiene, lo que le queda sería cavar su propia tumba, porque imagínense, el que dice ser la opción de la transformación y que se llama obradorista, irse al PAN o al PRI o al PRD sería confirmar eso de lo que tanto se le acusa, Julio. Bien, Juan. Alberto Nájar, tu opinión sobre este proceso que está en curso en el Senado con todos los ingredientes. Reforma hace como 2 horas publicó una foto y dijo unas 12 personas están afuera del Senado protestando en defensa, pues, del INE. Pareciera que se va en términos de votación, pues pareciera que es un hecho ya este plan B. ¿Qué significará y qué implicará? Deslegitimación del proceso electoral, que desde ahora los opositores comiencen a descalificar la elección del 24. ¿Cómo ves todo esto, Alberto Nájar? Antes de contestar tu pregunta, tengo que darles una noticia agridulce, mis queridos compañeros de mesa. La atención de las personas que nos hacen favor de participar en el chat está en Francia y Marruecos, y no en lo que digamos, así es que... Así es. Pues, pero tenemos bueno, 6,300 fieles seguidores, de quienes mucho apreciamos que estén, a pesar del 2-0 con el que va ganando Francia a... yo no sé si ya terminó, Francia a Marruecos, 2-0, de tal manera que la final será Francia-Argentina. Pero seguimos adelante y gracias a los 6,300 fieles espectadores. Alberto. Sí, o sea, es difícil competir contra un partido de esa naturaleza, finalmente. Yo sigo pensando, Julio, que el Ivo de Juárez tiene mucha razón en este caso. No habían, o sea, la pregunta es, ¿pero qué necesidad de promover una reforma electoral ahora mismo cuando pudieron haberla hecho después? Y sobre todo cuando Morena tiene muchísimas posibilidades de ganar la presidencia de México sin necesidad de llevar esta manchota, que yo lo había reparado en lo que dice Arturo y coincido con él, tiene razón, la apuesta ahora es a desprestigiar el resultado electoral de 2024, y para eso, con esto que dice Arturo, me hace mucho sentido lo que hemos platicado en otros momentos, de que no son gratuitas esos lances que se han hecho hacia la OEA y esas invitaciones de algunos personajes para que la Organización de Estados Americanos y Almagro, por ejemplo, metan su cucharota en México y se califica el proceso electoral de 2024 como un fraude y lo pretendan equiparar con otras elecciones en otros países de América Latina. Yo creo que esta es la jugada, y el tema es que si nosotros lo conversamos, si lo hemos dicho, si lo decimos ahora mismo, pues los que se dedican a hacer el análisis político de grandes vuelos, no quiere decir que esta no sea, pues, pero que tienen la posibilidad de tomar decisiones políticas en Morena, por ejemplo, pues no sé si no se dieron cuenta y no veo la necesidad, pues, de llegar a comicios con este San Benito, pero bueno, algo habrán visto allí. No sé si no tengan confianza en que la próxima presidenta o presidente de México no tenga ganas de hacer una reforma electoral como la que se emprende ahora en este momento, que yo creo que se la pudieron haber ahorrado, sobre todo si ya empezó el proceso de selección de los sucesores de Lorenzo Córdoba y otros 3 consejeros, y que pueda ahí tener un Consejo General del INE más equilibrado que el que existe ahora mismo. Por lo demás, yo sí también creo en que la reforma, el plan B, va a pasar, se va a aprobar sin mayores cambios, y la definición va a quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual se confirmaría una de las tesis que se plantearon hace algunas semanas, en el sentido de que lo que importaba era sacar la reforma electoral
ganar tiempo para que se empezara a aplicar, y ya para cuando la Suprema Corte de Justicia tomara la determinación ya fuera difícil revertir algunas de las decisiones en términos de la competencia política y el arbitraje electoral. Esa puede ser también una de las alternativas. Yo insisto, me parece que no era necesario, tampoco estoy muy seguro de que le convenga a Morena, pues, o al gobierno del presidente López Obrador, cargar con esa etiqueta de haber promovido una elección a modo, cuando él mismo durante muchísimo tiempo estuvo en el combate feroz de las elecciones a modo, que le quitaron la presidencia por lo menos en 2 ocasiones. Entonces me parece que esto va a seguir así, se va a aprobar, va a llegar a la Suprema Corte, seguramente le van a echar para atrás, y pues vamos a tener ahí un tiempo invertido que no sé para qué, si se pudo haber utilizado de una mejor manera, porque la Corte previsiblemente, en caso de que llegue bien fundamentada la controversia, pues va a dejar las cosas en la situación como están ahorita. Entonces, pues igual, insisto, se pudieron haber ahorrado este tiempo. Entonces, pues sí, habrá que ver, lo que habrá también que definir el sentido de saber cómo va a votar Monreal, que se insiste mucho en eso. Yo creo que va a votar en favor de la reforma, y va a salir con el tema de que, bueno, hice lo posible y ahí están mis aportaciones y por lo tanto apoyo la democracia y estoy con el presidente y bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bien, Alberto, gracias. Son las 2:51 PM, así es que nos queda espacio para unos 3 minutitos de postre que deseen agregar. Arturo Cano, el tema que desees agregar, postrecito, por favor. Pues yo creo que este asunto de la reforma electoral da para muchísimo. Nos podríamos echar aquí varias sesiones de 1 hora hablando del asunto, aportando más elementos a la incertidumbre generalizada. Diría que hay que sumar hechos. Mencionabas ya el desplegado de los consejeros. Un dato muy importante: fueron todos los consejeros del INE, sí, los que emiten ese pronunciamiento en que hablan del proyecto de reforma como un proyecto regresivo, y anuncian incluso que respaldarán a los trabajadores que serán despedidos con el proyecto de recortar o de reducir el número de oficinas del INE. También hoy en el Consejo del Instituto entraba a discutirse unos lineamientos. Hay una nota en La Jornada de Fabiola Martínez donde habla de un proyecto de lineamientos que endurecería las sanciones a aquellos funcionarios públicos que hagan labores que puedan o que participen en actos proselitistas. Esto hay que sumarlo al hecho de que en la Cámara de Diputados ha iniciado el proceso para la designación de 4 consejeros electorales que reemplazarán a aquellos cuyos periodos vencen, entre ellos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Que el tema llegará inevitablemente a la Suprema Corte, sí, pero no a la Suprema Corte del actual presidente, porque tendremos muy pronto una nueva cabeza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay 5 aspirantes apuntados, claramente, o la candidata claramente de la 4T es la ministra Yasmín Esquivel, pero bueno, pues hay otros que han manifestado su interés. Entonces, digamos que todo el escenario se está moviendo mucho en términos políticos, aunque me temo que en las próximas horas y en cuanto pase, sobre todo en cuanto pase la final del Mundial de Fútbol, pues ya todo México estará pensando más en romper la piñata o en pasear los peregrinos que en estos enredos de la reforma electoral. Bien. Y así Arturo, llegaremos a enero, cuando recuperaremos la realidad, ¿no? Sí, así es. Bien, Juan Becerra Costa, postrecito, por favor. Pues rápidamente, ¿no? El tema de las últimas horas, que es el fallecimiento de Barbosa, nada más, sí, en el sentido de que, bueno, después de que murió el gobernador del estado de Puebla, hay que tener muy en claro que sigue, porque el estado no tiene una situación, vamos a llamarla, el mismo Barbosa, pues es
ahí un resucitado del PRI, que me parece que fue enemigo de la Cuarta Transformación en el Estado. Hay por darte un ejemplo, hay que decir las cosas como son. ¿Se acuerdan del compromiso de cancelar la privatización de los servicios de agua potable en la ciudad de Puebla? Algo incumplido. ¿Se acuerdan las indemnizaciones a los trabajadores del gobierno que corrió injustificadamente Moreno Valle? Pues no lo cumplió. Estamos hablando de un sexenio de retroceso para Puebla, porque incluso en el índice de competitividad bajó 5 posiciones. La pobreza extrema aumentó del 17.8 al 26.2%. Y ya de inseguridad, mejor ni hablamos. Deja Barbosa está en una situación muy complicada, pero no solo esto. Estamos hablando de que ahí la sucesión para el 2024, antes de que muriera el gobernador, ya era tema. Sí. Incluso de pleitos, no olvidemos el agarrón entre el mismo Barbosa y Fernández Noroña, debido a que este último apoyó el autodestape a la candidatura por la gobernatura de Ignacio Mier, en agosto, me parece, a finales, y es que viejos grupos de poder en Puebla se disputan este estado. Decíamos Ignacio Mier, pero también está su primo, Alejandro Armenta, son primos, Alejandro Armenta Mier, y ya se están dando con todo para conseguir la nominación. O sea, primos y rivales, hasta nombre de telenovela tiene este asunto, y resucitados priistas en Morena. Así que la cosa en Puebla complicada. Será ahora facultad del Congreso del Estado elegir a quien lo sustituya, mientras la secretaria de Gobernación ahí queda, Ana Lucía Gil, encargada del despacho, 30 días, ya veremos si lo ratifican o no, o si queda alguien más. Pero bueno, si ya la cosa estaba complicada antes de que muriera Barbosa, ahora con su muerte se complica aún más, sobre todo el tema de sucesión. Bien, Juan, gracias. Por favor, a quienes están atentos a este programa, les invitamos a que no se vayan terminando esta mesa, porque vamos a tener una entrevista con Juan Pablo Antonio, coordinador ejecutivo de Servicios del Pueblo Mije e integrante de Aldea. Ellos señalan que en la versión de la reforma electoral que quieren votar en el Senado, se quitan los derechos de pueblos indígenas en materia de usos y costumbres, que sí están en la versión original que envió la Cámara de Diputados. Así es que no se vayan, porque tendremos esta entrevista después de esta presente mesa. Alberto Nájar, postrecito, por favor. Pues mira, ya me corrigieron en el chat, nos están diciendo que sí están atentos, que están con un ojo al gato, otro al garabato, que por supuesto que están muy pendientes de lo que digamos. Muchas gracias, qué bueno de mi parte. Qué bueno. Y pues el postrecito muy sencillo, me llamó la atención, no sé si ustedes también qué pensarían, pero pues la alcaldesa de Cuauhtémoc nomás dijo, ahorita vengo, mandó una carta para pedir licencia por 15 días, Sandra Cuevas, y ya se fue. No se sabe por qué tomó esta licencia, no se sabe si legalmente tendría que haber planteado alguna excusa, alguna razón, pues, válida. Te va a responder que te informes para que no digas cosas que no son ciertas, porque así vi que le respondió a varios, aunque nunca vi que aclarara cuántos días se iba, ni nada por el estilo, ¿no? Pues parece que se va 15 días. Y bueno, y coincide con la sesión, la temporada de ofertas en las tiendas departamentales en México, en Estados Unidos, y sobre todo por los remates de la tienda navideña y de ropa, de tiendas navideñas y ropa de duendes, de Santa Claus y todo ese tipo de vestimentas que la alcaldesa Sandra Cuevas, pues se ve que es muy aficionada. Entonces ese puede ser un argumento también. Yo creo que lo hubiera dicho tan sencillo, oigan, pues es que se van a acabar las ofertas y pues yo necesito hacerlo, ¿no? Ya confiesen con cuál se quedan, con la Sandra Cuevas de la escenografía navideña o con la maestra Delfina y su gatito Simba. De todo hay ahí, Alberto. De todo. Bien. No, pues ya me dejaste sin palabras, lo voy a pensar. Pero bueno, es eso básicamente, pues a ver qué onda con la alcaldesa Sandra Cuevas, lo que nos lleva a hacer una revisión muy puntual de qué personajes son los que se postulan a los cargos de gobierno en México y sobre todo en la capital de la República. Yo creo que tenemos que trascender ya en algún momento a personajes, no solo como Sandra Cuevas, sino como otros, como este personaje que le dicen el Tomate, por ejemplo, que ahora está exiliado allá, perseguido en Chile, en fin, ese tipo de personajes que creo que ya no son necesarios en la política mexicana, pero pues son los que ganan y atraen votos.
pues ni modo. Eso dicen. No hay que Eso. pensarle mucho entre la opción que propone Arturo, ¿no? Hay que Eso. pensarle mucho entre la opción que propone Arturo, ¿no? ¿Por ¿Cuál? cuál No escoges? se los voy a decir. Bueno, Juan, pues muchas gracias, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Abrazo, Julio, Arturo, Alberto, un abrazo también a todos los que nos están viendo y a Adriana, por supuesto. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Julio, Juan, Alberto, gracias a todos los que nos vieron y ojo a las palabras del presidente en el homenaje al gobernador Barbosa. Realmente un hermano le dijo, ¿no? O sea, un gran contra. Se ve que el presidente tiene agradecimiento para aquellos que lo acompañaron en un trecho importante de su lucha política, ¿no? Hay que revisar esas palabras, creo yo. Sí, un gran luchador por la democracia, ha dicho, y que él fue quien sugirió la marcha enorme que hubo del Ángel de la Independencia al Zócalo, y habrá que ver cuál es el tramo real en que acompañó esa lucha Miguel Barbosa, porque en términos concretos, pues fue cuando él renunció al PRD junto con otros senadores, que si no me equivoco fue a fines de 2017 más o menos, y que le dio pues la puntilla al PRD porque Barbosa era el coordinador de los senadores del PRD y desde entonces se habló de que el pago político iba a ser la candidatura al gobierno de Puebla. Así lo escribieron muchos adivinadores, entre ellos un servidor, y bueno, pues así fue. En fin, pues gracias Arturo. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, también a Juan, Arturo, a Adriana, a todos los que nos escuchen. Nada más, en medio de tantos homenajes a Miguel Barbosa, recordar también que en Puebla los colegas periodistas lo sufrieron. No necesariamente la pasaron muy bien. El cariz de gobierno de Barbosa no fue el mejor para la prensa, los compañeros colegas periodistas allá, ni tampoco para los defensores de derechos humanos ni las familiares de los desaparecidos. Entonces sí es importante recordarlo bien, pero también recordar esa faceta de un personaje que ahora el presidente López Obrador llama hermano, pues que lo recordémoslo íntegro, también con las malas como son estas. Juan, ¿decías algo? Sí, también las feministas no se la pasaron bien con Barbosa en Puebla, No. para nada, amenazadas. Sí, así es, así es. En fin, pues Juan, Arturo, Alberto, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión. Hasta pronto. Gracias.